Buenos días, queridos amigos de Correo del Sur Radio y Correo del Sur. Hoy estamos en un nuevo programa de Entre Caciques, Doctores y Mariscales, esta vez para hablar del 25 de mayo de 1809. Y para hablar de un suceso tan importante, esta vez me acompaña Mario Castro Torres. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gran saludo para ti, Rodrigo, y para toda la audiencia que tenemos en Radio Correo del Sur y las plataformas sociales. Bien, antes de pasar a hablar de historia, quisiera que por favor usted se presente un poco más, que nos comente. Tengo entendido que usted es docente en la universidad, que nos comente cómo se comenzó a interesar en el estudio de la historia. Bueno, yo soy historiador, también soy psicólogo. Tengo doctorado en historia, maestría en psicología clínica, también soy terapeuta familiar y especialista en psicología clínica. Bueno, me gusta la historia desde muy niño, ¿no? Me acuerdo que desde que empecé a leer, ya me gustaba leer textos de historia. Y bueno, el tema de la independencia me atrajo desde que estaba en primaria. Y de hecho tengo que decir que el área de mi especialización, digamos, ¿no? De mayor cantidad de artículos publicados, está referido al tema del periodo de independencia. Actualmente debo tener una cosa de 30 trabajos publicados sobre la temática, ¿no? Y he trabajado con las revoluciones tanto de la plata como de la paz, fundamentalmente. Y de hecho, recuerdo que al año 2016, si no me equivoco, tuve la oportunidad de ganar una beca para ir a Buenos Aires a un curso especial justo sobre independencias y logré sacar fotos de toda la documentación que hay allá en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, más de 60.000 fotos de documentos originales que están ahora en el Archivo Nacional de Bolivia, disponibles para que cualquier persona pueda ir y consultar, ¿no? Obviamente esta es una documentación que no existía en Bolivia y que permite entender e investigar en profundidad los sucesos de las revoluciones de la Plata y de la Paz. Antes de hablar de los sucesos de aquel jueves 25 de mayo de 1809, de aquella noche que quedaría en la historia de la patria, en la historia boliviana, debemos remitirnos a los antecedentes. Y quisiera comenzar con el pensamiento de los jesuitas. ¿Por qué? Porque acá también se suscita una confrontación en el pensamiento ideológico. Y por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en su obra El gobierno de los príncipes, nos habla del derecho que tiene el pueblo a deponer a los tiranos. ¿Qué nos puede comentar con respecto a la obra de los jesuitas? Fundamentalmente los jesuitas a partir del siglo XVI fueron eh, grandes intelectuales, ¿no? No hay que olvidar que San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola estaban estudiando en la Universidad de París, ¿no? Que en ese entonces era la mejor del mundo, ¿no? Entonces, desde el nacimiento de la Compañía de Jesús hubo un fuerte interés en el desarrollo intelectual. Además, después desarrollaron un modelo específico de enseñanza que se llama la Ratio Studiorum, que aplicaron en todas sus instituciones educativas, la cual, si lo resumimos, significaba que se enseñaba a los estudiantes a tener un razonamiento crítico, ¿no? Es decir, se les daba los fundamentos de los contenidos, pero tenían que argumentarse y entenderse por qué un argumento se planteaba de una forma, cuáles eran las ideas a favor, cuáles eran las ideas en contra. Y en todo caso, el estudiante desarrollaba la capacidad de razonamiento y de usar esos conceptos, ¿no? Entonces era un sistema que funcionó durante muchos siglos con mucho éxito. Bien, hay que reconocer que algunos jesuitas, como por ejemplo Suárez, desarrolló la idea similar a la que planteas hace unos momentos, en los cuales se decía que si es que el monarca, el soberano, no actuaba con justicia hacia el pueblo, entonces era un acto de acabar con la injusticia, que el pueblo le quitara, digamos, ¿no? La soberanía y podía entregársela a alguien más, ¿no? De todas maneras, hay que decir que en el derecho español, eh,
existían lo que se llama las cortes, ¿no? Es decir, retornando al tiempo de la Edad Media, ¿no? Incluso antes de la conquista de América, el monarca no tenía un poder absoluto, ¿no? Tenía un contrapeso, digamos, en las cortes de distintas regiones, ¿no? Que limitaban el poder del rey, ¿no? Y esa limitación existía, es decir, el rey tenía que negociar con las cortes y las cortes aceptar, ¿no?, los mandatos del rey, y en muchos casos inclusive podían decirle que no estaban de acuerdo y no aceptaban. Entonces, en ese marco, tanto filosófico, ¿no?, en el cual el monarca no podía ejercer un poder despótico, como en el marco jurídico, donde existían importantes leyes que limitaban el poder de los soberanos, de todo en que duró el Imperio Hispánico, el monarca no pudo ejercer un poder absoluto, siempre tenía que hacerlo en espacios negociados. Y tendríamos que decir que cuando entraron los Borbones a gobernar España, a inicios del siglo XVIII, ellos sí trataron de imponer un modelo mucho más centralizado en cuanto a su poder y también dotar a los monarcas de poderes absolutos, pero en la práctica no pudieron hacerlo. Eso sí se logró en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Francia sí se logró un poder de ese estilo. En Inglaterra también hubo una importante limitación. Podríamos decir que en Rusia fue donde mejor el monarca quedó con todo el poder, digamos, ¿no? Pero en el Imperio Hispánico no pasó. Bien, ahora los jesuitas, como ellos fundaron la Universidad de San Francisco Javier, tenían 2 colegios funcionando en la ciudad de La Plata. Entonces, obviamente difundían estas ideas, ¿no? De que cada persona tiene que tener un juicio crítico propio, ¿no? Segundo, que retomar el aspecto de la justicia, aplicar la justicia y volver a un equilibrio de poderes, ¿no? Y esto se pudo ver en muchas ocasiones, ¿no? Eh, Vamos a entrar ya en detalle cuando veamos los sucesos de 1808, 1809, como una y otra vez estos argumentos son usados. También tenemos que hablar en ese caso de la ilustración. Por ejemplo, de Rousseau, que en el contrato social nos habla de que el hombre nace libre, pero en todos lados está condenado. También podríamos hablar del barón de Montesquieu, que plantea la teoría de la separación de poderes. Y por ejemplo, también de Voltaire. Enfatiza que el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad, por ejemplo. Grandes enciclopedistas y todo un movimiento que, de hecho, usted mencionaba, por ejemplo, la Universidad de París. Y también muchos de estos académicos, también podríamos citar a Diderot o Jacques, estuvieron involucrados y todas estas ideas llegan al nuevo continente. Muchas de ellas incluso no son bien recibidas por parte de las autoridades peninsulares y algunos libros circulan en la clandestinidad. Al respecto, habría que decir que en el Imperio Hispánico surgió lo que es la Ilustración católica, es decir, donde, no como en el caso de los enciclopedistas o ilustrados franceses, trataban de separar completamente a la iglesia del ámbito intelectual, sino por el contrario, era una ilustración hispánica en la cual la iglesia tenía un papel fundamental, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Plata, que los colegios, la universidad estaban íntimamente relacionados con la iglesia, ¿no? Eh, entonces, esta ilustración hispánica respeta muchísimo la religión y sobre la base del legado anterior, digamos, a la ilustración, se construye nuevo saber. Habría que decir, por ejemplo, ¿no?, uno de los grandes éxitos de este modelo ilustrado hispánico es la Real Expedición de la Vacuna, que tiene lugar justo en los años de la Revolución, ¿no? Parte en 1806 y llega a nuestro territorio, es decir, a Charcas, en 1809, ¿no? Y esta expedición de la vacuna se calcula que logra inmunizar contra la viruela a 2 millones de personas, por lo menos, ¿no? Entonces ha sido un éxito de salud pública, digamos, ¿no? Ese es un ámbito, ¿no? En este caso de salud,
resultado directo de esa ilustración. Igualmente se empieza a promocionar enormemente el comercio, ¿no? Se empieza a tratar de generar una administración del aparato burocrático por méritos, ¿no? Y obviamente también a desarrollar mucho las ciencias. Por ejemplo, un plan que se tenía concretamente para Charcas era crear en varios lugares, por ejemplo, en La Paz, en Potosí, en Oruro e incluso en Santa Cruz, lo que se llamaban universidades de provincia, donde se enseñara, por ejemplo, en el caso de Potosí, ingeniería de minas, ¿no? Y en otros de estos centros, medicina, geología, física y otras, ¿no? Entonces, esa ilustración hispánica estaba justamente ya planificada para llegar hacia los territorios americanos cuando tuvieron lugar los sucesos políticos de 1808 y posteriores, que impidieron que se implantaran esas mejoras a nivel intelectual en todo el imperio hispánico. Bueno, ese es un pantallazo, digamos, ¿no? Pero habría que decir que sí había un fuerte impulso de la intelectualidad y el desarrollo de las ciencias, y en eso la ciudad de La Plata tenía, digamos, el liderazgo en todo lo que es la... Se discutían mucho los últimos avances que viene Europa en todos los campos, vale decir, en filosofía, en política, en el ámbito de las ciencias, ¿no? En las tertulias era el ámbito donde se discutían abiertamente estas ideas, y por los documentos que nos han llegado sabemos que estaban al día con lo último, ¿no? Entonces era un foco de desarrollo intelectual muy importante. Para hablar del primer grito libertario de Iberoamérica, no podemos ignorar hechos cruciales como por ejemplo la independencia de Estados Unidos, la independencia de Haití y por supuesto la invasión francesa por parte de Napoleón Bonaparte. ¿Cuánto influyó esto en los doctores de Charcas, en los revolucionarios que llevaron a cabo los sucesos de aquel 25 de mayo? Podríamos decir que en este caso, en 1776, ¿no? Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, John Payne define en su libro Common Sense a la libertad como sinónimo de independencia, y es la primera vez que se hace esta asociación entre libertad como sinónimo de independencia política en este caso, ¿no? Y ya que hablábamos un poco de los jesuitas, unos años después, en 1791, el jesuita Juan Pablo Viscardo, que obviamente había sido expulsado pocos años atrás, junto con toda la orden jesuita de América, en la carta a los españoles americanos, llama a los hispanoamericanos a imitar el noble espíritu de libertad, digamos, ¿no? Y a asumir una revuelta como la que tuvieron las Provincias Unidas en el siglo XVI y XVII, que también eran parte en ese entonces del Imperio Hispánico, ¿no? Pero en un marco de una monarquía, y Viscardo propone que se reemplace, digamos, a los reyes de España por los reyes de Inglaterra. Igualmente, cuando ya llegamos a hablar de la Revolución Francesa, que se proclama en 1792, ¿no? Se habla de dos tipos de libertad, ¿no? La primera de ellas dicen la libertad verdadera o bien entendida, ¿no? Basada en la justicia, la razón y la religión, en obediencia al rey y a la iglesia, ¿no? Esta era la idea clásica de libertad, digamos así, ¿no? Y en segundo término, la libertad mal entendida, ¿no? Asociada a la independencia viciosa y absoluta, a la licencia, a la esclavitud, la anarquía y el terror, ¿no? Y estas ideas llegan a una de las colonias francesas, que entonces se llamaba Saint-Domingue y hoy día se llama Haití, ¿no? Y en ese lugar, pues los franceses tenían grandes haciendas con una enorme cantidad de esclavos, ¿no? Y sucede un hecho paradójico. Estos hacendados esclavistas, cuando ven que en la metrópoli, es decir, en Francia continental, los reyes han sido depuestos, ¿no? Y que se está proclamando la República Francesa, entonces ellos deciden independizarse de Francia para no caer en el sistema político de la Revolución Francesa.
¿no? Pero los esclavos se enteran de estos cambios importantes y se sublevan. En 1793, desde Francia, llegan tropas de la Revolución Francesa para vencer a los monárquicos que todavía tenían el control, ejecutan a varios de ellos, a una gran parte, y se sublevan los esclavos, ¿no? Recibiendo incluso ayuda de los españoles, y es entonces que podríamos hablar de la independencia de Haití, ¿no? Que obviamente también se encuentra en el continente americano, es un grito claro de independencia, ¿no? Para ese entonces Estados Unidos también estaba ya independizado, ¿no? Y estas ideas que acabo de mencionar muy de pasada, ¿no? De los sucesos de Francia, de Estados Unidos, de Haití, empiezan a afectar al territorio del imperio hispánico, ¿no? Por ejemplo, se empieza a traducir, ¿no?, los derechos del hombre de la Revolución Francesa, que en realidad eran ya planteamientos de filósofos católicos de casi un siglo antes, inclusive más, a varios de ellos jesuitas, ¿no? Eh, bueno, en 1794, como dije, se empiezan a encontrar libros traducidos, ¿no?, en Venezuela, ¿no?, hablando de los derechos de propiedad, libertad y seguridad como manantiales de los estados, obviamente hablando en contra del absolutismo. En 1795 se produce una insurrección de esclavos en Venezuela que están pidiendo la libertad de los franceses, es decir, dejar de ser esclavos, ¿no? Eso también desde mi punto de vista es otro grito de libertad muy fuerte, ¿no? En 1797 en Salvador de Bahía, en Brasil, ¿no?, igualmente otra insurrección con los principios de igualdad, libertad y fraternidad al estilo de la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, después, cuando ya lleguemos a los sucesos de 1806, cuando los ingleses intentan invadir el Río de la Plata, nuevamente se produce cuando la población de Buenos Aires, ¿no?, decide escoger un nuevo comandante, ¿no?, justamente para precautelar su libertad y haciendo uso, digamos, ¿no?, en este caso, de la herencia filosófica, ¿no?, que decía que, bueno, si hay una tiranía, entonces el pueblo puede asumir el mando. E igualmente, cuando en el marco legal, ¿no?, cuando se habla de una acefalía, digámoslo así, de la autoridad, entonces se puede elegir una junta que asume el mando hasta que se resuelva el problema. Entonces, veamos, nosotros, hemos visto nosotros varios sucesos de libertad y en el última instancia cómo ha cuajado en la elección de nuevas autoridades en el Río de la Plata. Bien, en ese sentido vemos que el Imperio Británico y el Imperio Francés terminan sacudiendo de tal manera que las colonias españolas no se quedan tan tranquilas. Primero deberíamos ver qué es la Real Audiencia de Charcas, que siempre tuvo un espíritu muy autónomo. De hecho, el gran sueño siempre fue ser un virreinato como tal, no depender ni de Lima ni de Buenos Aires. Y estas ansias de mayor autonomía fueron aplastadas enormemente, por ejemplo, con las reformas borbónicas. Pero bueno, comentémosle, por favor, a toda la población que nos está escuchando, qué era la Real Audiencia de Charcas. Es una instancia de autogobierno que existía en las ciudades, por ejemplo, en La Plata, ¿no?, en la cual se formaba anualmente un gobierno, ¿no? Es el equivalente a lo que es la alcaldía, ¿no? Entonces se escogía por voto universal a los candidatos, digamos, que entraban al consejo municipal, digamos, que en ese entonces se llamaba cabildo, y los concejales eran llamados regidores, ¿no? Bien, entonces, encima de la autoridad del cabildo solamente estaba la autoridad del rey. O sea que digamos que las ciudades se autogobernaban y se autorregulaban, ¿no?, dentro del marco de las leyes del Imperio Hispánico. Bien, ahora cuando hablamos de la Real Audiencia, nosotros estamos hablando de una entidad, ¿no?, que está por encima de los cabildos en representación del rey. Cuando la Real Audiencia sacaba una disposición legal, entonces lo hacía en nombre del rey, es como si fuera el mismo rey, ¿no?
Y no solamente eran asuntos jurídicos, sino eran muchos asuntos de autogobierno que atañían directamente a la región, es decir, los problemas locales, digámoslo así a grandes rasgos, se resolvían en el plano local, ¿no? Y la Real Audiencia jugó durante mucho tiempo un papel fundamental en ese autogobierno. Es decir, pongámoslo en dos dimensiones. La primera dimensión, cuando llegaba una norma jurídica desde España, la Real Audiencia estudiaba la norma jurídica. Y entonces, viendo que era algo que convenía al momento de ser aplicada, entonces promulgaba la ley, decía esta ley nos ha llegado y se empieza a ejecutar, punto. Pero si veían que esta norma que llegaba desde España podía afectar negativamente en algún aspecto, entonces ponían en suspenso su ejecución, es decir, decían todavía no vamos a ejecutar la ley, hacían un estudio, enviaban sus observaciones, ¿no? Decía, al Consejo de Indias en España y decían, no estamos de acuerdo con esta norma porque por esta razón y por esta razón, ¿no? Y entonces tenían un momento en que podían detener la aplicación de la ley, ¿no? Y obviamente resolver cualquier problema inmediato que se presentara, ¿no? Uno de esos temas importantes fue el de la Mita de Potosí, por ejemplo, un tema importante que tocaron, ¿no? Y que resolvieron en la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, no era solamente algo jurídico, era también, digámoslo así, poder ejecutivo y poder judicial, según lo que entendemos por eso en nuestra época, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, vale decir desde el siglo XVII hasta 1760 aproximadamente, cuando se empiezan a aplicar las reformas borbónicas, la Real Audiencia efectivamente gobernaba el territorio de Charcas. Y es a partir de la aplicación de las reformas borbónicas que empieza a limitarse muy importantemente el poder de la Real Audiencia. Y si me permiten, entonces, para explicar un poco mejor esta parte y también para entrar de lleno ya en los sucesos de 1809, voy a compartir una presentación que tengo para que podamos entender mejor qué pasó en esos años y cuál fue el crucial papel de la Real Audiencia de Charcas que van a desencadenar en la Revolución del 25 de mayo. Hablaremos ahora de los graves sucesos políticos del Imperio Hispánico a las intensas pugnas locales en La Plata. Muy bien, vamos a empezar hablando que en el año 1808 los franceses invaden España. José Napoleón Bonaparte, hermano de Napoleón, es nombrado rey de España por los franceses. Y una parte de la aristocracia hispánica apoya este cambio de monarca, ¿no? Porque consideran que es como si el mismo Napoleón los gobernara. Sin embargo, la mayor parte del pueblo se rebela contra su autoridad. De hecho, se empiezan a formar juntas de gobierno en varios lugares, por ejemplo, en Asturias el 24 de mayo, en Valencia el 25 de mayo, en Sevilla 2 días después, en Galicia el 5 de julio, y todas estas juntas de gobierno, ¿no?, que se forman al amparo de las leyes hispánicas vigentes entonces, se reúnen todas para formar una sola que se llamó la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino el 25 de septiembre de 1808. Vamos a hablar ahora de José Manuel de Goyeneche, quien es nombrado plenipotenciario por los franceses el 14 de mayo de 1808 para venir a América y convencer a los americanos de reconocer a José Bonaparte como su rey. Goyeneche tenía mucho que ganar con este nombramiento, pero él prefiere pasar a la zona libre de la presencia francesa, contactar a las autoridades hispanas y más bien las autoridades hispanas le designan plenipotenciario para venir a América y se pide el reconocimiento de la Junta Suprema de España e Indias el 17 de junio de 1808. Bien, el 3 de julio se encuentra en las Islas Canarias, donde logra el reconocimiento para la Junta, y el 19 de julio los hispanos, contra todo pronóstico, logran vencer a los franceses en la batalla de Bailén, y en ese momento parece ser que los españoles han logrado acabar con la amenaza francesa, ¿no? De hecho, son expulsados de España,
Pero el rey Fernando VII había sido secuestrado por los franceses y quedaba prisionero de ellos. Entonces la guerra de España con Francia continuaba con el afán de liberar a Fernando VII de los franceses. Goyeneche llega a Montevideo el 19 de agosto de 1808 y el 23 de ese mismo mes se encuentra allá en Buenos Aires, donde consigue el reconocimiento de la Junta Suprema de España. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo diferente. El carlotismo sucede que una persona de la familia real española había logrado escapar de los franceses. Era la Carlota Joaquina de Borbón, hermana mayor de Fernando VII. Bien, ella se había casado muy joven con el príncipe Juan de Portugal, que, bueno, él no era el heredero de la corona, pero su hermano mayor muere y él queda como el heredero, ¿no? Entonces, Carlota Joaquina se convierte en la heredera a la corona de Portugal por su matrimonio con Juan. Según las leyes españolas, Carlota Joaquina podía ser autoridad provisional, ¿no? Mientras se logre rescatar a Fernando VII del trono, ¿no? Pero las mismas leyes impedían que pueda ser reina, ¿no? Es decir, así Fernando VII falleciera, ella por ser mujer no podía acceder a la corona, ¿no? Y además hay que decir que no era la única persona libre de la familia real española, había otro más que estaba libre, que era Pedro Carlos de Borbón y Braganza, ¿no? Pedro Carlos, en realidad, él sí podía convertirse en rey, ¿no? Tenía 21 años de edad en 1808, o sea, tranquilamente podía llegar a ser un monarca, ¿no? Carlota y Pedro Carlos, ambos están refugiados en Río de Janeiro, la colonia portuguesa de Brasil, ¿no? Lejos, digamos así, del alcance de Napoleón, vivían en la misma ciudad. Y comprenderemos que Pedro Carlos tenía todas las posibilidades reales de llegar a convertirse en el próximo rey de España. Sin embargo, Carlota Joaquina solicita en nombre de su padre, Carlos IV, no en nombre de Fernando VII, la regencia de España. Es decir, déjeme gobernar hasta que mi padre, Carlos IV, regrese al trono. Y no menciona a Fernando VII. Aunque ya no vamos a entrar mucho en detalles, digamos que Carlos IV no era nada querido por los habitantes del Imperio Hispánico. En cambio, Fernando VII sí era idolatrado. ¿Bien? Y Carlota Joaquina pide, ¿no? Gobernar los territorios hispánicos hasta que alguien de su familia pueda hacerse cargo, pero Pedro Carlos ya está pues disponible para hacer eso, así que no tiene mucho apoyo que digamos, ¿no? Y habría que decir que era casi imposible que Fernando VII en ese momento regresara al trono, ¿no? Era casi imposible. Así que ya se daba por hecho que Pedro Carlos iba a ser el próximo monarca y solamente si Pedro Carlos falleciera, ahí Carlota Joaquina recién tendría alguna posibilidad, ¿no? Bueno, entonces en ese marco vamos a hablar ya de cómo llegan algunos pliegos de Carlota Joaquina hacia Charcas y cómo las autoridades intentan no desairar ni a Pedro Carlos ni a Carlota Joaquina ante este contexto político que se tenía. Bien, bueno, llega un emisario francés al Río de la Plata el 13 de agosto y se reúne con el virrey Santiago de Linie, que había logrado expulsar a los británicos un año antes, pero que tenía origen francés. Entonces, el que Linie sea de origen francés y llegue un enviado de Napoleón causó muchos problemas. De hecho, el gobernador de Montevideo, Francisco Javier Elío de Jaureguizar, desconoce al virrey Linie y forma una junta de gobierno. Dice, no reconozco a este virrey, formo mi junta de gobierno aparte, ¿no? Porque pienso que este virrey puede entregar el territorio a los franceses. Aquí tenemos un mapa del virreinato del Río de la Plata. Y lo que está en celeste, la banda oriental, lo que ahora sería el Uruguay, se separa formando una junta de gobierno que desconoce al virrey de Buenos Aires. Esta noticia de la formación de la junta de gobierno en la banda oriental, hoy Uruguay, llega a La Plata a principios de noviembre. Bien, y lo que ha sucedido en Montevideo es el gran ejemplo
que quiere seguir la Real Audiencia para recuperar la facultad de gobernar. Es decir, la Real Audiencia lo que quiso hacer era volver a tener el control político del territorio, ¿no? Que, como había mencionado, se quitó más o menos el año 1760. Bien, en ese sentido, se pone en marcha planes para una revolución tanto en la ciudad de La Plata como en la ciudad de La Paz. Hay que decir que los revolucionarios de ambas ciudades estaban de acuerdo y formaban parte del mismo equipo, ¿no? Bueno, al menos dentro de este gran conjunto de revolucionarios hay dos grupos con intereses distintos, pero se alían para intentar la revolución. Bien, es en este contexto de preparativos de una revolución que el 14 de octubre se festeja el cumpleaños del rey Fernando. Bueno, recordemos, Fernando está prisionero de los franceses, pero es su cumpleaños y entonces hay que hacer un festejo a nombre del rey, ¿no? Y se decide hacer esto con todo el honor posible, ¿no? Para recordar a los habitantes del imperio que hay que ir a luchar por Fernando VII. Y es en este contexto que el regente, es decir, la autoridad principal de la Real Audiencia, dice, ¿no?, que el tribunal, o sea, la Real Audiencia, no duda que el rey Fernando VII ya se halla en su trono pacíficamente gobernando. O sea, en este contexto, cuando el rey está capturado por los franceses, cuando hay una situación de guerra entre Francia y España, decir que Fernando VII se encuentra en su trono pacíficamente gobernando, sería como si en la guerra del Pacífico, digamos, después de haber llegado la noticia de la invasión chilena del litoral, algunas personas dijeran, pero no, debe ser mentira, si es que han llegado los chilenos, nuestras tropas seguramente ya los han expulsado, no nos alarmaremos, digamos, una cosa que va reñida, digamos, con el más básico sentido común. ¿Cómo hizo esto el señor regente Antonio Boeto? Era la voz de la Real Audiencia que quería desconocer a la Junta Suprema. Es decir, no les creemos a ustedes, ¿no? Es el primer paso para desconocerlos y decir, bien, como no les creemos, no los reconocemos, entonces hasta mientras gobernaremos nosotros, hasta que el rey Fernando, él nos diga qué tenemos que hacer. Y obviamente la posibilidad de que el rey Fernando pueda escapar de su cautiverio era casi nula, ¿no? Bien, es en este contexto que José Manuel de Goyeneche, que como habíamos visto, estaba llegando para que se reconozca a la Junta Suprema, anuncia su próxima llegada a La Plata. En el 6 de noviembre llega a Potosí y el 12 de noviembre llega a La Plata. Y obviamente hay una reunión del presidente de la Real Audiencia junto con los oidores de la Real Audiencia y el enviado José Manuel de Goyeneche. Lo primero que hace el regente Boto es exigirle al enviado Goyeneche que le muestre los sellos reales en su documento. Es decir, por favor, muéstreme el sello del rey. Pero obviamente Goyeneche dice, ¿cómo lo voy a mostrar el sello del rey si el rey está prisionero de los franceses? ¿No? Es imposible, ¿no? Y como no recibe los sellos oficiales, entonces Boeto arma un escándalo, un berrinche en esta reunión, a tal punto que de golpear el piso con su bastón, lo rompe, ¿no? Cosa que, bueno, en nuestro parlamento, en la República Boliviana, alguna vez hemos visto cosas súper vergonzosas, pero yo creo que a este nivel, la verdad, no. Bien, de todas maneras, en ese momento, tanto el presidente de la Real Audiencia como Goyeneche se ponen firmes, ¿no? No se dejan dominar, digamos, por este escándalo y deciden que exigen el reconocimiento oficial de la Junta Suprema Central. Y los oidores de la Real Audiencia se ven obligados a hacerlo y reconocen formalmente la autoridad de la Junta Suprema Central. Bien, una vez que ya se ha reconocido a la Junta Suprema,
Es decir, se acepta, digamos, la autoridad de esta junta hasta que Fernando sea rescatado. Recién ahí Goyeneche entrega los pliegos de la princesa Carlota, ¿no? Es decir, primero se garantiza y pide que se reconozca a la junta, que era como reconocer los derechos de Fernando VII, y después recién Goyeneche dice, aquí la princesa de Portugal me entregó estas cartas para que ustedes las analicen, pero obviamente ya no podían los oidores decir, bueno, ahora vamos a reconocer a la princesa Carlota, porque al haber reconocido a la Junta Suprema ya era aceptar a Fernando VII, que estaba prisionero de los franceses, ¿no? Bueno, como les había dicho, la princesa Carlota pedía ser regente en nombre de Carlos IV, no de Fernando VII, y como la gente amaba a Fernando y no quería a Carlos, obviamente fue rechazada de inmediato esta petición de la princesa. Se reafirma la lealtad al monarca cautivo y pocos días después el regente Boeto muere. Parece ser que justamente de enojarse tanto en esa ocasión le vino un derrame cerebral que eventualmente lo va a llevar a la tumba pocos días después. Bien, en noviembre de 1808, las autoridades del Cabildo de La Paz tratan de destituir al gobernador Tadeo Fernández Dávila en esa ciudad, en La Paz, ¿no? Y este intento fracasa, ¿no? Pero estaba ya con preparativos avanzados. Y el 1 de enero de 1809, en la misma capital de Buenos Aires, hay otro intento de deponer al virrey Liniers, que también fracasa por cuestión de minutos. Entonces, ya estamos hablando de una revolución realizada y dos revoluciones que estuvieron a punto de concretarse en el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Bien, bueno, la Universidad de San Francisco Javier, el 12 de enero de 1809, pide formalmente a la Real Audiencia que le muestren los pliegos que había mandado Carlota Joaquina. Dice, nos hemos enterado que ha habido pliegos, como aquí tenemos muy buenos abogados, quisiéramos conocer esos pliegos, ¿no? ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que pedían? Y de hecho se reúnen nada menos que 80 abogados, es decir, no solamente los docentes de la universidad, más los estudiantes, sino prácticamente todos los abogados que vivían en la ciudad de La Plata, en ese entonces, 80, ¿no? Analizan los pliegos y firman un acta rechazando completamente las pretensiones de Carlota Joaquina. Bien, pero como el virrey se entera, dice, pues si le entregamos a la princesa Carlota no sé, esta llamada de atención, digamos, de 80 abogados de la Real Audiencia, va a ser un gran desaire, ¿no? Y en plena guerra, peor, ¿no? Así que el virrey ordena destruir el acta, es decir, no, esa acta nunca se le va a mandar y además incluso bórrenla de los archivos, digamos, ¿no? Aunque obviamente ha llegado ese documento hasta nuestra época, ¿no? A partir de ese momento, la Real Audiencia empieza a desobedecer sistemáticamente al virrey, ¿no? Por ejemplo, la Real Audiencia impide que el presidente de la Real Audiencia arme compañías de honor, es decir, un regimiento de soldados de la nobleza, ¿no? Porque como ya estaba en preparativos la revolución, si existían estas tropas, hubieran detenido a la revolución, ¿no? Impiden eso. Después, en febrero de 1809, Liniers reprende a las autoridades de la universidad porque las clases estaban siendo irregulares en su funcionamiento y les reprende diciendo que tienen que poner orden de inmediato y eso hace que la universidad empiece a apoyar, digamos, esos planes de revolución, ¿no? Bueno, de hecho, el virrey Liniers comisiona al presidente de la Real Audiencia y al arzobispo Moixó para que creen nuevas constituciones para la universidad. Bueno, como les he dicho, eso produce que la universidad se alíe con la Real Audiencia y también había algunos problemas que ya databan de algunos años atrás entre la Iglesia y la Real Audiencia, ¿no? Y en 1808, de hecho, recrudecen este problema porque algunos magistrados manejan mal los fondos de la iglesia y la iglesia reclama. Bien,
Ya en la víspera de la revolución aparecen pasquines que hablan de libertad e independencia. Lastimosamente no nos ha llegado el texto exacto de ninguno, pero aparecen estas referencias. Dicen, ¿no? Habían pasquines que mencionaban libertad, mencionaban independencia. Y esto es antes del 30 de marzo de 1809, Jueves Santo, que era el día en que tenía que estallar la revolución, tanto en La Plata como en La Paz, el mismo día al mismo tiempo. En La Plata, el líder era Buenaventura Salinas. Él se desanima justo antes de que se desarrolle la revolución, así que en La Plata no pasa nada. En La Paz, lo mismo. Cuando ya estaban saliendo los revolucionarios con las armas en la mano a las calles, le avisan al gobernador y ahí digamos que se aborta la revolución en el último minuto. Bien. En La Plata hay más problemas, ¿no? Cuando muere el oidor Juan José de Segovia y se está produciendo su misa fúnebre, son obviamente asistentes a este acto los oidores de la Real Audiencia y las principales autoridades de la universidad. Y en ese momento le quitan al rector de la universidad un cojín haciéndole un insulto público, ¿no? Bueno, como vemos, eso causa muchos malentendidos, mucha ira, digamos, a nivel social entre las instituciones. Y es en ese contexto que la Real Audiencia, que estaba dirigiendo la revolución, los planes de la revolución, hace circular una mentira. ¿Qué mentira? Que el presidente de la Real Audiencia y el arzobispo estarían queriendo entregar Charcas, el territorio de Charcas, a Portugal, es decir, a Carlota Joaquina, olvidándose de Fernando VII, ¿no? Y obviamente esto lo hacen circular, ¿no? No solamente ocurre esto acá, sino también en La Paz, en Buenos Aires, e inclusive en la ciudad de La Plata hacen correr un rumor donde dicen, ¿no te has enterado? Mira, te cuento que el presidente de la Real Audiencia tiene unas listas de la gente que pretende encarcelar, y te cuento que yo he visto esta lista y está tu nombre. Entonces la gente se empezaba a asustar. O sea, ¿qué? Mi nombre está en una lista, pero yo soy leal al rey. Justamente por eso no quieren entregar Charcas y van a apresar a los que sean leales al rey Fernando. Y entonces empieza a correr este rumor de que el presidente está preparando la cárcel de la gente que sea muy leal al rey. Bien. De hecho, la misma Real Audiencia instruye una investigación sobre estos rumores que la misma Real Audiencia difunda, y la fecha probable que la Real Audiencia había previsto para la revolución era el 26 de mayo, fiesta de San Felipe Neri. Y seguramente estaban esperando que sea el festejo y la fiesta, perdón, la misa y verbena del santo para lanzar la revolución. Pero los hechos se les adelantan y la revolución se desencadena un día antes. Bien. Bueno, entonces creo que he dado un breve y rápido panorama de qué pasaba antes y del 25 de mayo, donde vemos los sucesos políticos, ¿no? Cómo se van juntando. Pero debo recalcar una vez más, la Real Audiencia quería volver a gobernar y ese ha sido el principal motor de los hechos del 25 de mayo de 1809. Perfecto. Hemos visto, por ejemplo, cuál es el papel de Goyeneche, quien en su momento se reunió con Joaquín Murat a título de Francia, con la Junta de Sevilla a título de España, con Carlota a título del Reino de Portugal. También hemos visto qué estaba aconteciendo en aquella Villa de la Plata, bueno, ya Ciudad de la Plata para ese entonces, cuáles eran los sucesos previos y cuáles eran también las síntesis por parte tanto de la universidad como de la Real Audiencia de Charcas. También ha quedado claro y reflejado cuál es el papel, por ejemplo, de la Universidad San Francisco Javier y de la Real Academia Carolina de la Plata.
Entonces, cabe preguntarse, ¿qué sucedió aquel 25 de mayo de 1809? Aquella noche de jueves en la cual Pizarro, quien manda a apresar a Jaime de Sudáñez, pero también a personas que eran parte de la Real Audiencia de Charcas, a quienes cataloga como díscolos ministros que atentaban contra su autoridad. Sin embargo, al único que encuentran en su domicilio es a Jaime de Sudáñez. Lo apresan y ¿qué sucede a continuación? Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. No se pierdan la segunda parte en la cual estaremos desarrollando todos los sucesos de aquel acontecimiento histórico.